Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está, Buenas profe? tardes, profe. Y terminando un oficio. Para las jornadas del día de mañana. ¿Ustedes en cuáles van a participar? EPANET, ¿no? Es el curso que Sí, EPANET. tenemos. De acuerdo al programa, ¿qué día está eso? Aquí lo tengo. Ujú. Es el jueves a las 3, ¿no, profe? El jueves, taller EPANET, sí, el maestro José Manuel Romero Valderrama. Sexto y sí, el jueves. Y ahorita estoy mandando una carta ahí a los directivos. Como dijeron, ya la firmo y la envío. Copiar, porque el tiempo es oro. Esta es la liga de Zoom. La liga de Meet se va a llevar a cabo por Meet. Ya les mandaron la liga de invitación para el curso, para el taller. No, profe, todavía no. Todavía no, ya se tardaron. Dice, bla, 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 se adjunta la liga de transmisión. La liga de transmisión. Debe ser la misma para todo el evento, ¿no? Lo más probable, profe. Sí, lo más probable, sí. No puede cambiar, debe ser la misma. Y como se va a transmitir a través de Facebook. Bueno, Gloria, la liga de transmisión es la misma para todos los eventos. La que mandaste es cuando la carta de Alan, para mandársela a los directivos, vos. sí, es la de la carta de Alan. Sí, correcto. Con Buentello y con Víctor venía otra liga, pero ya les avisé que nada más vamos a usar la de Alan. Ok, sí, una sola, porque si no vamos a andar ahí enredados cuando sea Sí, las... vamos a andar enredados cambiándonos, entonces vamos a usar la de Alan para toda la transmisión. Ok, entonces se la voy a mandar a los directivos esa misma. Entonces, Ok. a las 9:30, ¿no? De 9:30 a las 10, que pusiste como bienvenida. Ahí se lleve a Sí. cabo este protocolo, ¿no? Sí, Ok. se lleva a cabo y ya Alan inicia a las 10. Ok, de acuerdo. Gracias, Gloria. De nada. Bye. Muy bien, excelente. Vamos a grabarla en PDF. Y el lunes es feriado, ¿no? Ni sabía que era feriado el lunes. Sí, profe, no hay clase. No hay clases, fíjate, y me dijeron los alumnos, en una clase en la mañana. Les digo, no, pues nos vemos el lunes para terminar la unidad de competencia y Es continuar. el aniversario de la pandemia. Es el aniversario de la pandemia, sí, es lo que qué raro, ¿no? Fíjate, es por el día de Don Benito Juárez, ¿no? De Benito, ¿no? Sí, y cae creo que hasta el domingo. Fue el día que nos fuimos de puente, sí, y nunca volvimos. Nunca Fíjate que sí, vamos a celebrar, vamos a festejar un año. Tienes toda la razón, fíjate. Pues tendremos que ir por el correspondiente seisito, ¿no? Allá te pisteador. Ajá, con cubrebocas Sí, todos. sí, sí, siguiendo todos los protocolos, ¿no?
Ok. Voy a abrirlos. Juanita, que venga. Bien, vamos a iniciar. Estamos todos, nomás nos falta alguien, ¿no? Ujú. Ujú. Ya vamos en unidad de competencia 6. Ya nos falta nomás. Ujú. Carlos, Daniel, Clayton, Elisandro, Daniel Leiva, Sergio, Alondra, Rosa, Carlos. Qué ando, profe. Sí, entonces el que nos falta es la muchachita esta, ¿cómo se llama? Mirna, Alondra y Rosa. Ah, no, no falta nadie de ellas. Carlos Arenas, Clayton. Daniela, ¿no? Daniela, no está, ¿ves? Les dije. Materias. Dios. Bien, estábamos hablando sobre los diferentes tipos de recipientes que hay y vimos que se clasificaban de diferentes maneras, ¿no? Dependiendo de su ubicación y dependiendo de su... ¿De qué más? Los clasificábamos. Digamos que podían ser bajo la superficie o podían ser sobre la superficie, ¿no? Platicamos que no era muy conveniente mantenerlos enterrados, salvo que fuera por alguna situación muy específica, ¿no? Y la otra clasificación era por su tipo de techo, ¿no? El tipo de techo que podían tener. Y si eran tanques cilíndricos horizontales, esferoides o semiesferoides. Eso es lo que estuvimos platicando en la clase anterior. Ok, ¿qué determina el tipo de tanque usado? También lo vimos. Materiales de construcción. Ahí nos quedamos. Ujú.
Muy bien. Muy bien, pues vamos a continuar entonces. Más dejen ver cómo se me satore la máquina aquí. Entonces, vamos continuando con eso, vamos a hablar ahora sobre los materiales de construcción. Los materiales de construcción de estos tanques. Entonces, pues vamos a tener diferentes tipos de materiales de construcción, pues dependiendo sobre todo de las propiedades físico-químicas de los fluidos almacenados en esos tanques, ¿no? Entonces dice, depende principalmente de las propiedades de corrosión de los vapores. El cuerpo será construido de aluminio, puede ser aluminio, acero al carbón, hierro dúctil, acero inoxidable, FRP, que es el código, ¿no? del acero inoxidable. Hay diferentes tipos de acero inoxidable, ¿no? Entonces, depende en sí de la calidad o la dureza hacia la corrosión de ese tipo de acero inoxidable. Entonces, pues va a depender de la... Incluso ahí dice, por ejemplo, acero al carbón, hierro dúctil. Sabemos que es el acero al carbón y el hierro dúctil son altamente corroídos y oxidados. Entonces, si nuestro fluido no tiene esas propiedades agresivas, pues podemos utilizar ese tipo de materiales de construcción, ¿sí? ¿Por qué no utilizar siempre, por ejemplo, acero inoxidable en la construcción de los tanques? Pues por el costo, ¿no? Si vamos a tener un fluido que no tiene propiedades agresivas, que no va a dañar en sí el material de que esté construido el tanque, o va a tener un periodo de vida largo, correspondientemente contra el acero inoxidable, es mucho más barato usar hierro dúctil, acero al carbón, que aluminio o acero inoxidable. Entonces, nosotros en las plantas construíamos los tanques de almacenamiento externo, por ejemplo, para el aceite de soya o para el combustóleo. Utilizábamos acero al carbón. Ahí mismo comprábamos las láminas y construíamos los tanques, ¿no? En las plantas se tienen roladoras y le das la curva adecuada a la lámina para el diámetro que vas a construir de tanque, y los construíamos los tanques con placas, ¿no? Se denomina, no son láminas, son placas. La placa se denomina placa cuando tiene ya un espesor considerable, y lámina cuando su espesor es bajo, ¿no? Una lámina es muy flexible, una placa pues es, por su mismo espesor, es más gruesa y hay que rolarlas para que agarren la curva del tanque y poder soldar. Entonces construíamos, y también construíamos tanques más pequeños que ya eran recipientes en sí, para los procesos internos, en donde usábamos acero inoxidable. Acero inoxidable sobre todo por el grado alimenticio de los alimentos, ¿no? Porque si no, pues los tanques de otro material se oxidan, son fácilmente deteriorados, van soltando mucho polvo, se van corroyendo y contaminando los alimentos, ¿no? Usábamos acero inoxidable. Dice material de internos, ahí está, materiales de uso interno, el aluminio, el acero inoxidable con diafragmas de teflón. Ya venía enseguida, no lo había leído. Entonces, eso para usos internos, ¿no? Pesas de carga son usualmente plomo, acero al carbón, acero inoxidable. Pesas de carga, los recipientes normalmente, estos recipientes deben de tener una celda de carga o pesas de carga, los cuales estos dispositivos se pueden construir de estos materiales, ya sea que la báscula esté integrada directamente al tanque o que tengas tú pesas de carga separados en tu planta. Las construyen de acero al carbón, acero inoxidable, y también plomo, ¿no? Plomo, pero pues yo realmente nunca las he visto de plomo, ¿no? Acero al carbón, acero inoxidable, sí. Las pesas de carga, como les comento, son celdas de carga. Realmente el nombre es una celda de carga, en forma de S, con un software para
medir el peso en función de la deformación de esta celda o esta S de carga. Y las construíamos normalmente de o aluminio o acero inoxidable, ¿no? Entonces, esos serían los materiales de construcción para los tanques. Recuerden que estamos hablando de tanques atmosféricos, los cuales trabajan a presiones, cuando menos, la presión atmosférica y presiones de vacío también, pero relativamente bajas o una ligeramente arriba de la presión atmosférica. No más de eso. Si es un tanque abierto, pues es 100% presión atmosférica. Entonces, los materiales de construcción son hechos para eso, para soportar bajas presiones, ¿no? Entonces, después tenemos los otros tanques que se clasifican, ¿no? La clasificación general es esa, ¿no? Tanques o recipientes atmosféricos y recipientes o tanques a presión. Y decíamos que un tanque o un recipiente, pues está en función sobre todo del volumen. Un recipiente es un dispositivo, un tanque pequeño usado dentro de los procesos más que nada. Y un tanque, pues ya es un tanque externo, sometido a condiciones externas y de volúmenes grandes, ¿no? Ya son tanques, ¿no? Entonces, los recipientes a presión, dice, con la denominación de recipientes a presión se encuadra a los aparatos constituidos por una envolvente normalmente metálica, capaz de contener un fluido, líquido o gaseoso, cuyas condiciones de temperatura y presión son distintas a las del medio ambiente. El envolvente, pues, es el cuerpo del tanque, ¿no? Normalmente metálico, aunque también puede haber de otros materiales. Hay algunos polímeros muy eficientes, muy resistentes, sobre todo a la presión, y que son inertes hacia las condiciones corrosivas o ácidas o muy alcalinas de los fluidos que contengan. Entonces se utilizan mucho los polímeros para los recipientes interiores, sobre todo que ya están hechos para que soporten presiones altas, ¿no? Entonces dice, existen numerosos tipos de recipientes que se utilizan en las plantas industriales de procesos o de procesos. Algunos de estos tienen la finalidad de almacenar sustancias que se dirigen o convergen en algún proceso. Este tipo de recipientes son llamados en general tanques. Los diferentes tipos de recipientes que existen se clasifican de la siguiente manera. Entonces, pues, como lo menciona aquí, se utilizan más que nada dentro de los procesos, ¿no? Dentro de las plantas. Los tanques normalmente están afuera, externos, muy grandes. Entonces, dentro del mismo proceso hay muchos recipientes sometidos a presión. Los vamos a clasificar por su uso. Los podemos dividir en recipientes de almacenamiento o en recipientes de procesos, como vimos ahorita, y en recipientes de proceso. Los primeros nos sirven únicamente para almacenar fluidos a presión y de acuerdo con sus servicios son conocidos como tanques de almacenamiento. Tanques de día, tanques acumuladores, etc. Los tanques de día son muy usados. Nosotros teníamos tanques de día. O sea, se llaman tanques de día porque consumen o tienen el volumen necesario para la producción del día. O sea, se están rellenando constantemente de tal forma que siempre estás metiendo ese producto o esa sustancia, la estás metiendo a proceso directamente. Y se está alimentando de un tanque grande que se encuentra fuera de las plantas, los cuales estás bombeando tú. Estamos bombeando el fluido hacia el tanque de día. Tanques acumuladores, donde podemos estar acumulando el producto o alguna derivación de un proceso. También podemos estarla metiendo un tanque acumulador. O tanques de almacenamiento, ¿no? Entonces, por su forma, los recipientes a presión pueden ser cilíndricos o esféricos. Y no sé si comentamos la clase anterior, ¿cuál es la diferencia o por qué cilíndrico o por qué esférico? Un tanque, que puede ser un tanque atmosférico también, perdón, un tanque externo o un tanque atmosférico también, ¿sí? Que trabaje a presión atmosférica. Puede ser cerrado en caso de que el fluido sea un gas, no hay ninguna limitación. O puede ser abierto en caso de que sea un líquido. Pero ¿por qué usar un tanque cilíndrico en lugar de uno esférico o al revés? ¿Cuál será la circunstancia? ¿O nada más porque se vea más bonito uno que otro? ¿Cuál será la circunstancia? ¿Y tiene alguna idea? Es interesante, ¿no? ¿Por qué cilíndrico o por qué esférico? Podría ser por su volumen, profe. Por el volumen. Porque pues si es esférico,
Yo pues me imagino un tanque pues, redondo y cilíndrico, pues uno largo, o sea, que tiene un volumen más grande que el otro. ¿Podría ser? Y si los dos son, por ejemplo, de 100 metros cúbicos, los dos, por ejemplo, Ujú. pues, pues tendrían la misma capacidad, ¿no? Es que una cosa es capacidad. Sí te entiendo tu Es que, comentario. Una cosa es la capacidad y otra cosa es la forma del volumen, ¿no? Porque ujú, es el mismo volumen. Y sí, por ahí va, es una de las características por la cual escogemos tanques cilíndricos o esféricos. Porque los tanques cilíndricos o esféricos, los dos pueden contener gases, ¿no? Se busca que si voy a almacenar un gas en una planta, por las propiedades de los gases, lo ideal sería que todos los tanques fueran esféricos. ¿Por qué? Porque tenemos una distribución de presiones homogénea en toda la superficie del tanque y no tenemos diferencias de presión interna en el tanque al momento de estar operando con él. Es mucho más seguro almacenar un fluido gaseoso en un tanque esférico por el comportamiento del gas. Pero lo que pasa con estos tipos de tanques esféricos es que suelen ser muy altos, ¿sí? Porque como tienen un diámetro, son igual de anchos que igual de altos. En donde se utilizan estos tanques, pues sobre todo es en almacenamientos externos. No sé si han visto yendo a Navojoa, no sé si todavía se vea, ¿no? Porque ya hay muchas construcciones ahí, en donde está este fertilizante Tepeyac. Allí almacenan amoníaco en tanques esféricos. Y ahí se ven los tanques completamente esféricos, pero son externos, muy grandes, esféricos. Entonces, ¿por qué se cambia entonces o se prefiere utilizar los tanques cilíndricos, como vemos en los tanques de almacenamiento de gas, en las gaseras, ¿no? Vamos a la gasera a cargar gas y observamos que los tanques que tienen ahí grandes son cilíndricos. Son cilíndricos. Y eso que son externos, ¿no? Son externos. Ya en una planta de proceso, pues es más fácil acomodar un cilindro dentro de tu planta que acomodar una esfera. ¿Ok? Esa es una de las razones por las cuales se prefieren los tanques cilíndricos. Claro que el tanque cilíndrico pues tiene que ser construido de acuerdo a ciertas características específicas para ese tanque, sobre todo por las tapas, por las tapas. En las tapas de un recipiente cilíndrico es donde se concentra la presión, en las tapas. Por esa razón las tapas son tapas muy bien soldadas, muy bien reforzadas, hechas de una sola placa, la cual está preformada a la forma cilíndrica para que resistan las presiones. Y esa tapa suele ser esférica. Si checan, para que distribuya la presión en forma radial en los extremos del cilindro. Así se construyen esos Se cilindros. se hace como una tensión superficial, algo así. Hay una presión sobre la placa en los extremos por el comportamiento del mismo gas. Tiende a hacer más presión sobre las tapas. Y eso lo podemos comprobar muy fácilmente. Todos nos hemos echado una cervecita. ¿Eh? Han observado que el fondo del bote, bueno, para no ser tan borrachines, ¿no? Una coca, pues. Es que como yo no tomo cocas, observamos el fondo de esas láminas, de esos recipientes, de las latas. Han observado que el fondo de la tapa, del recipiente abajo, es cóncavo. Sí, ¿Y verdad? No es por nada más porque quieran que sea cóncavo, ¿no? Es cóncavo porque ahí tenemos, cuando esa gaseosa se caliente y por lo lógico incrementa su presión dentro por el gas CO2 que tiene adentro, ejerce una presión muy fuerte sobre el fondo del recipiente y sobre la tapa de arriba. Entonces, para evitar que se haga bombacha al fondo y que después la lata no se pueda parar en forma cómoda y ahí ande la gente batallando con que quieras parar la lata y resulta que ya se abombó de abajo y ya no te la puedes tomar y al rato pues, no quieras comprar ese refresco porque te da problemas en su manejo. Hacen la tapa cóncava hacia adentro y con eso garantizan que no se va a bombar por la presión
el fondo del recipiente, el fondo de la lata, porque daría problemas de manejo, ¿no? Y si observan el grosor de las tapas, chequen el grosor, rompan una lata de refresco y observen que el espesor de las tapas es más grueso que el espesor del cuerpo del cilindro. Ya ven que es bien delgadita la lámina del cilindro. Con cualquier cosa la puedes romper, ¿no? Es un papelito ya. Las latas esas son infinitamente delgaditas, la lámina. Y sin embargo las tapas, el fondo y la parte de arriba son de una lámina más gruesa. Observen, así es. Por esa razón de que en los extremos, en los cilindros, se incrementa más la presión que sobre las partes del cuerpo del cilindro, ¿no? Sobre la parte horizontal. Ahí lo podemos comprobar, ¿no? Entonces, por esa razón, ¿no? Los primeros son horizontales o verticales. Normalmente es más común verlos en forma horizontal, cuando son gases, ¿no? Cuando son líquidos, pues son cilindros verticales, pero porque son líquidos, ¿no? No hay problema ahí con la altura y el almacenamiento. Pero si es un gas, pues se prefiere que sean horizontales. Y dice... Y pueden tener en algunos casos chaquetas para incrementar o decrecer la temperatura de los fluidos según sea el caso. ¿Qué es una chaqueta? ¿Quién se acuerda qué es una chaqueta? Es un recubrimiento, ¿qué no, profe? Para incrementar, para mantener la temperatura, podría ser algo así. Sí, han oído que los motores de los carros, los motores de combustión interna, son motores enchaquetados. Así se denominan esos motores, enchaquetados. Sí. Sí, vean. Y luego dicen, no, es que se dañaron las chaquetas del motor y se calentó y se desvieló. Se taparon las chaquetas, se dañaron. Las chaquetas es una sección interna por donde fluye algún líquido. Son como venas que pueden estar en el cuerpo del mismo cilindro. Y esas venas o llevan un fluido frío o llevan un fluido caliente, de tal forma que pueden incrementar la temperatura o enfriar la temperatura del fluido que está contenido en el tanque. Pero son como venas. Si esas venas se obstruyen, pues deja de fluir, en este caso de los motores de los carros, deja de fluir el fluido de enfriamiento que es el agua. El agua pasa por el enchaquetado de los motores. Y cuando está muy sucio y se daña el carro, se taponean por sarro, por lo que sea, el enchaquetado, las venas esas, pues se obstruye y los carros... Eso sucedía mucho en los carros viejos, ¿no? En los carros viejos que utilizaban agua, la gente pues le echaba agua de la llave al radiador y al rato los radiadores todos taponeados, ¿no? Y cada rato los andaban mandando destapar, ¿no? Servicio al radiador, porque todo el tiempo andaban los radiadores tapados. Y eso llevaba también problemas con las venas o los conductos de enfriamiento de los motores y era muy común que se dañaran. Ahora pues ya no ocurre eso en los carros modernos, ¿no? Utilizan un líquido especial, que es el anticongelante ese, el etileno, ¿no? Y pues ya no usan agua, entonces pues ya no hay tanto problema por esa razón, ¿no? Aunque siguen teniendo su enchaquetado, ¿no? Por donde fluye el etileno. Ok, entonces, dice que los tanques esféricos se utilizan generalmente como tanques de almacenamiento y se recomiendan para almacenar grandes volúmenes esféricos a altas presiones. Eso les comento que esos que vemos ahí a un lado de la carretera en Tepeyac son unos tanques enormes, cilíndricos, donde almacenan el amoníaco. Están ahí enfrente de la planta de alimentos. En esa planta de alimentos estuve yo hace algunos años, cuando fui gerente de esa planta, ¿no? Entonces dice, puesto que la forma esférica es la forma natural que toman los cuerpos al ser sometidos a presión interna, esta sería la forma más económica para almacenar fluidos a presión. Sin embargo, en la fabricación de estos es mucho más cara a comparación de los recipientes cilíndricos. Pues sí, ¿no? Es mucho más trabajo construir una esfera que construir un cilindro. Para construir la esfera tienes que cortar gajos y rolarlos en forma simétrica de un mayor diámetro a nada, ¿no? En los extremos, en los polos del
de la esfera. Son puros gajos, como una naranja. Y es más complicado estar rolando ese tipo de láminas a rolar simplemente una lámina cilíndrica, meterla entre dos rodillos, por eso se llama rolar. La metes entre dos rodillos como los rodillos de las lavadoras viejas y la lámina se tuerce, ¿no? Agarra forma cilíndrica. Entonces es más simple, sale mucho más barato construir un cilindro que una esfera. Entonces los tipos más comunes de recipientes, dice, pueden ser clasificados de acuerdo a su geometría. Recipientes abiertos, tanques abiertos, recipientes cerrados, tanques cilíndricos verticales de fondo plano, recipientes cilíndricos horizontales y verticales con cabezas formadas. Las cabezas son los extremos, ¿no? O recipientes esféricos. Entonces, es la clasificación general que hemos estado trabajando hasta ahorita, ¿no? Todo lo que son recipientes abiertos son recipientes atmosféricos, ¿no? Tanques abiertos, igual, o es un tanque o es un recipiente. Sobre todo, recuerden, la definición estriba en el tamaño, ¿no? Así es como se maneja más en el argot industrial. Un recipiente suele ser un tanque pequeño, ¿no? Los recipientes cerrados, que también pueden ser cilíndricos verticales de fondo plano, o también pueden ser cilíndricos horizontales, como lo vimos ahorita, con cabezas formadas, ¿no? Normalmente son cóncavas o esféricas hacia afuera, ¿no? O en forma de domo, ¿no? Y los recipientes esféricos, como conclusión, ¿no? Entonces, ya hablamos de esto, los recipientes cerrados, tanques cilíndricos de fondo plano. Eso pues, ¿no? Bueno, en esta parte sí, pues, lo demás ya lo hemos platicado, ya lo platicamos. La parte descriptiva de lo que son, ahorita lo que hablábamos del envolvente y la cubierta, ¿no? En la forma de la construcción de los tanques o los recipientes. Todo recipiente a presión, dice, está formado por la envolvente, dispositivos de sujeción o apoyo del propio equipo, conexiones por las que entran y salen los fluidos, elementos en el exterior, en el interior y accesorios en el exterior del recipiente. Y a continuación, dice, se procede a describir brevemente cada una de estas partes, mostrando la diversidad de posibilidades de cada una de ellas. Entonces, imagínense, todos hemos ido a cargar gas, ¿no? A las gaseras. Y aquí vamos a ver cada una de las partes que integran ese tipo de instalaciones, ¿sí? Para un tanque sometido a presión. Empezaríamos por la envolvente, dice. Es una envoltura metálica que forma propiamente el recipiente, como comentamos ahorita, es el cuerpo, ¿no? Los aparatos cilíndricos son los más utilizados y en ellos la envolvente está formada básicamente por dos elementos. La parte cilíndrica o cubierta, que también se le denomina carcasa, y los fondos o cabezales. Si está cubierta, está constituida, si la cubierta está constituida por varios cilindros de diversos diámetros, la unión entre ellos se realiza generalmente por figuras troncónicas que realizan la transición. Podemos tener una serie de tanques cilíndricos en serie, ¿no? Y cada uno de ellos está unido para que haya una distribución del fluido dentro de todos los tanques que estén colocados en forma en serie, ¿no? En serie de almacenamiento. Es mucho más seguro tener varios tanques unidos entre sí, comunicados entre sí, donde dice figuras troncónicas, que tener un solo tanque gigante, ¿no? Por cuestiones de manejo del fluido, o por seguridad en el proceso del manejo del fluido. Normalmente luego entre los diferentes tanques, se colocan todos los accesorios que son válvulas de seguridad, válvulas de flujo, válvulas de purga, todo lo que debe de tener una instalación de un tanque sometido a presión, sobre todo las válvulas de seguridad, ¿sí? Para que liberen la presión, abren una válvula en caso de que por alguna razón se incremente la presión por arriba del valor de seguridad de la válvula, ¿no? Entonces, esa sería la envolvente. La cubierta, dice, está formada por una serie de virolas soldadas a unas con otras, entendiéndose por virola
Un trozo de tubería o una chapa que convenientemente curvada y soldada forma un cilindro sin soldaduras circunferenciales. ¿Sí? Esas son las virolas. Han visto ustedes los tanques, que no es luego no es una sola lámina completa, sino que son varias láminas soldadas una con otra, ¿no? Como varios cilindros cortos, y uno con otro va soldado, formando una tubería larga. ¿Sí? A eso se le llama virola, ¿no? Son virolas. ¿Sí? Dice, la unión de varias virolas forma la cubierta, de forma que la suma de las alturas de los cilindros obtenidos por las virolas sea la requerida por la cubierta. Entonces, realmente se cortan puros cilindros cortos, que normalmente pueden cortarse incluso de tuberías industriales, sin soldadura, ¿no? Que son extendidas en la manufactura, y eso da mayor seguridad a la fabricación del tanque, que no tenga costuras. Únicamente va a tener las soldaduras en la unión de cada virola, ¿no? ¿Ya llegó, muchacho? Sí, que sí le ayudas a mover. Sí, sí, permítanme un segundito, ¿no? Voy a atender una visita que llegó ahí. Titardo. ¿Qué rollo? ¡Jojojo, Arenas! Ya te lo conocí. Anda con Oye, todo. ¿qué, Daniel? ¿Qué onda, pues, ¿Qué mi pedo, favor? Daniel? No te has A ver, conectado ¿qué? al Call of Duty, pues. Ahorita. Ya eres nivel leyenda, ¿no? Ya me- Ay, Dios. Ni el Carlito. Mi internet, güey, no me deja mi internet. Ya cuando tenga buen internet. Oye, el mío también, pero con datos, la neta, que no me falla, man, y no gasta tanto, la neta. No, güey, datos sí te gasto un montón, güey. Bueno, a mí no, la neta. Gasto un montón en datos. Pero tú tuve una LKL y en 3 días me lo acabé todos los del plan. Neta, a la torre, no, pues. Sí te chupó machine, pues. Le dije al Tito que lo instalara y no se reportó.
Bien, ya regresé, ¿no? Tenía que entregar unos equipos ahí. Ok, entonces, estas son las virolas, ¿no? Tiene un nombre medio extraño, ¿no? Porque lo relacionamos con el que tiene los ojos, tiene ojos envidiosos que dicen, ¿verdad? Uno mira para el norte, otro mira para el sur, que decimos está virolo, ¿no? Estas son las virolas, ¿no? Dice, las soldaduras de una virola son axiales o longitudinales, ya que están realizadas siguiendo la generatriz del cilindro. Al contrario, las soldaduras que unen virolas o los cabezales con la cubierta son circunferenciales o transversales por estar realizadas siguiendo una circunferencia, situada obviamente en un plano perpendicular al eje del cilindro. Pues simplemente está describiendo cómo se soldan esos pequeños cilindros cortos, pues se soldan en un plano perpendicular al eje del cilindro, pues lógicamente, ¿no? Mientras que cada virola, si está soldada, pues es siguiendo la misma línea vertical del cilindro. Nada más, la simple descripción. Okay. Los cabezales del tanque, los cabezales o fondos, puede tener un fondo y una parte superior, como una torre. El fondo pues es la parte de las colas que le llaman, ¿no? Mientras que la parte de arriba pues se denomina cabezal. O los dos pueden ser cabezales en caso de que sea un cilindro horizontal, perdón, pues no tiene fondo, ¿no? Los dos extremos se denominan cabezales. Depende de la posición del tanque, ¿no? Dice, son las tapas que cierran la carcasa, normalmente son bombeados. Sí, lo vemos, ¿verdad? En los tanques de gas, existiendo una gran diversidad de tipos entre ellos, y como excepción existen los fondos cónicos y planos, de muy reducida utilización. Todos estos fondos se realizan a partir de chapa, a la que mediante estampación se le da la forma deseada, salvo el caso de fondos cónicos y planos. Entonces, una chapa, pues es una placa completa, ¿no? Que no tenga, un fondo no debe de tener nunca una unión, ¿sí? Porque como en ellos se genera la mayor cantidad de presión, deben de ser de una sola pieza, estampada, ¿no? Le podemos dar la forma con un estampamiento, pero siempre tendrá que ser así, ¿no? En todos los fondos se realiza la transición de una figura bombeada a una figura cilíndrica, que es la cubierta. Ok, entonces eso es lo que hemos comentado hasta ahorita, ¿no? Estas ya son con características de diseño de estos tanques. Entonces, vamos a ver aquí en la presentación. Sobre todo nada más las imágenes, ¿no? De los tanques que hemos estado hablando ahorita. Aquí está lo que comentamos ahorita, ¿no? De cómo son construidos. Tenemos tanques diferentes. Estos son pues cilindros internos de proceso, sometidos a presión, ¿sí? Así se observan los tanques cilíndricos. Pueden tener una salida externa por debajo con un ángulo de reposo del fluido que tienen en su interior para que fluya, ¿no? En forma adecuada. Tenemos tanques esféricos, ¿sí? Así se ven los que tienen ahí en Tepeyac. Incluso tiene su escalera que va siguiendo el cuerpo de la esfera, ¿no? Hasta llegar arriba, con sus guardas marineras y todo lo que implica seguridad, ¿no? Para este tipo de tanques esféricos. Y aquí tenemos varias imágenes de ellos. Aquí observamos cómo se construyen con cada una de las... Es lo que les comentaba, ¿no? Son como gajos que se tienen que ir uniendo para dar la figura esférica al recipiente. Los tanques, aquí donde tenemos una batería de tanques que comentábamos ahorita, todos ordenados, ¿no? en forma de serie, y es mucho más seguro y práctico manejar fluidos así que manejar un solo tanque más grande, ¿no? Entonces aquí están sus diferentes conexiones que los unen. Uno está unido al otro, ¿no? Para
tener en total un control sobre todo el fluido que haya dentro de todos los tanques, con sus diferentes instrumentos de control y de seguridad, sus medidores de presión y sobre todo las válvulas, ¿no? Es interesante mencionar que en este tipo de instalaciones se utilizan mucho las bridas, ¿no? Las bridas entre las conexiones de alta presión, que son estas. Esta es una brida, ¿sí? Se une una tubería a otra a través de una serie de tornillos. Dos placas circulares perforadas unidas por tornillos. Se denominan bridas. Y es mucho más seguro tener tuberías de alta presión bridadas que soldadas, ¿no? Sobre todo por la cuestión de mantenimiento y reparación de las tuberías durante los procesos, ¿no? Cuando se deteriora no hay que hacer alguna modificación. Prefiero bridar que soldar. ¿Okay? Entonces, pues, tanques de acero inoxidable para uso interno, así eran los tanques que usábamos nosotros en los procesos para dosificar los fluidos al área de producción. Todos eran tanques de este tipo. Estos tanques están conectados a una celda de carga, lo cual permite ir midiendo lo que va saliendo del tanque, ¿no? Lo que comentábamos ahorita. Peso el fluido al mismo tiempo que lo voy sacando del tanque para utilizarlo mediante una celda de carga. Ok, y ya este sería el concepto de chimeneas. Ok, eso es lo que vamos a tratar sobre los diferentes tanques y recipientes, tanto atmosféricos como sometidos a presión. Ya en la siguiente plática del viernes, pues ya hablamos sobre las chimeneas. Igual, cómo se clasifican, cuál es su principio de operación, si son inducidas, si son de tiro forzado o son de tiro inducido, que es las dos clasificaciones que tenemos de las chimeneas. Y ya lo veríamos el próximo viernes. ¿Ok?